Libro de Números, capítulo 28, versículo 2. Los que tengan Biblia, que espero que sea la mayoría, vamos a ir al libro de Números y vamos a leer capítulo 28, versículo 2. Dice la palabra del Señor: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, diga olor grato. En olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojos ahí, dígale al Señor: Padre, en esta mañana, Señor, venimos a escuchar tu palabra, Dios. Venimos, Señor, a escucharte hablar, Señor. Espíritu Santo, Dios, ministra en este lugar. Señor Jesús, ven y siéntate en este lugar a predicar la palabra del Señor, como lo hacías, Señor, en el tiempo en que estabas en la tierra, Dios. Queremos escuchar tu palabra, Dios. Queremos escucharte, Señor, para que tú, Señor, seas el que ministre, tú seas el que hable en este lugar y seas el que llene nuestros corazones, Señor, con la preciosa palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El mensaje que Dios nos trae hoy, yo lo he titulado olor fragante. Olor fragante. ¿Cuánto les gusta un olor rico? Amén. ¿Cuántos echaron perfume hoy? No falta el que diga: uy, no, no, por aquí no hay. Pero es rico, ¿cierto? Es rico oler algo delicioso. Por eso es que existen los perfumes, por eso existen las lociones, las cosas, porque es rico poder oler algo delicioso, un aroma que agrade a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, por eso es que perfumamos nuestro cuerpo, perfumamos la casa, el carro. Para eso es que hay esos los que llaman los aromatizantes, ¿cierto? Para que donde estemos huela rico. Y eso se siente bien, ¿cierto? En comparación con donde usted a veces no huele tan bien, ¿cierto? Usted ha entrado a un sitio en que a veces como que huele a de todo, ¿cierto? Menos a bueno, ¿cierto? Y eso como que a usted le gusta estar ahí, ¿o no? Usted no ve la hora de salir de ese lugar, ¿cierto? No ve la hora de dejar ese sitio. Y así es también espiritualmente, ¿sí? Porque así como nuestro olfato natural percibe los olores, si son gratos o son desagradables, también espiritualmente nosotros podemos oler rico o oler desagradable ante los ojos de Dios, ¿sí? Cuando usted quiere enamorar a una chica, los que somos casados, cuando ustedes enamoraron a su novia, ¿ustedes olían rico o olían feo? O a las mujeres, a los hombres, cuando querían enamorarlos, ¿olían rico o olían feo? Yo creo que olían rico, ¿cierto? Porque si no, no estarían aquí. Casados, los que son casados, los que son novios, yo creo que si no, no estarían ahí. Yo creo que si mi esposa, cuando éramos novios, no oliera tan rico, yo creo que uno dice, por muy bonita, pero ¿cierto? Uno tiende a oler rico para atraer a otras personas también, para llegarle a otras personas. Y resulta que con Dios es lo mismo. Si usted quiere que Dios venga, usted tiene que oler rico, usted tiene que oler delicioso ante Dios. Sí, así es con Dios, y eso lo dice la palabra del Señor. Por eso el versículo que acabamos de leer en Números
Dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndole a su tiempo. O sea que Dios huele. Dios también tiene olfato espiritual, ¿sí? De lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos o pensamos, eso expele un olor a Dios, grato o no grato, así como son los olores que nosotros percibimos, grato o no grato. Y Dios le dice al pueblo de Israel, ofréndeme, hágame ofrendas, porque eso es olor grato a mí. Eso es un olor fragante, un olor que, delicioso, y por eso yo me puedo acercar. ¿Sí? Dios está cerca de las personas que huelen rico, espiritualmente hablando. Así como usted se acerca a una persona que huele rico y se aparta de una persona que no huele tan rico. ¿Sí? Así también es con Dios. Si tú quieres llegar o atraer a Dios a tu vida, que Dios se acerque a ti, lo primero que tienes que hacer es un olor grato, echarte perfume espiritual, que tú huelas delicioso. Hay algunos que se echan perfume natural, pero no se echan perfume espiritual, y eso no es agradable a Dios, porque Dios dice que Dios mira el corazón, no la apariencia. Así que si tú vienes hoy con un muy perfumado, pero si tú no te preocupas por oler espiritualmente bien, no eres agradable a Dios. Primero tienes que preocuparte por oler bien a Dios, y ahí sí échate todo el perfume, porque la apariencia para venir a la iglesia es importante. Tú debes venir bien presentado, debes venir oliendo rico, debes venir con tu mejor atuendo, con tu mejor vestido. Pero primero tienes que preocuparte por lo que está dentro que por lo que está por fuera. Porque eso era lo que criticaba Jesús de los fariseos. Los fariseos echaban el perfume, se tenían los mejores vestidos para ir a la sinagoga, se vestían lo mejor, se adornaban con diferentes joyas y cosas. Pero Dios, como les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Y sabe lo que usted es un sepulcro blanqueado? ¿Usted ha ido a un cementerio? Un sepulcro es que a usted le ponen la mejor lápida, la mejor esquela ahí, bien hermosa, pero por dentro ¿qué hay? Putrefacción. Así usted le ponga la mejor lápida en el cementerio, igual por dentro va a estar podrido. Y por eso Jesús le dijo eso a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera son muy bonitos, pero por dentro huelen a putrefacción. ¿Sí? Y Jesús podía oler el olor espiritual de esos fariseos, que olía horrible. No me imagino, Jesús podía percibir ese olor espiritual, y yo creo que por eso es que él le irritaba tanto cuando los fariseos hablaban y oraban hermoso en las sinagogas, y él decía: pero esto huele muy feo. Y por eso les dijo así: sepulcros blanqueados. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos primero preocuparnos por el olor espiritual, porque olamos delicioso, un olor fragante ante Dios. ¿Y cómo hacemos que ese olor sea fragante? ¿Cómo hacemos? ¿Qué olor le gusta a Dios de nuestra vida? Y eso lo podemos ver en el templo que Dios le mandó a construir, en el tabernáculo que Dios le mandó a construir a Moisés, y luego en el templo que construyó Salomón. Habían dos altares en ese templo,
los altares son para hacer ofrendas. Y habían 2 altares en ese templo para hacer ofrendas. El primero era el altar de bronce. El altar de bronce era un altar que quedaba a la entradita del templo o del tabernáculo, donde apenas el que entraba se entropaba con el altar de bronce. ¿Y para qué era el altar de bronce? Para hacer holocaustos a Dios. Hacer holocaustos a Dios. Como vimos por allá, los que estuvieron en la prédica de las brasas, les expliqué que era un holocausto, ¿se acuerdan? Era una ofrenda que se quemaba totalmente, quedaba en cenizas. ¿Por qué? Porque todo el sacerdote que entraba en el templo tenía que hacer un holocausto, llevar un becerro y quemarlo totalmente allí en ese altar de bronce. ¿Y qué significa esa ofrenda? Cuando yo entro y quemo todo para ofrendarle a Dios, significa cuando yo llego y quemo todo lo que yo soy. Tengo que quemar todo lo que mis sentimientos, mis pensamientos, eso tengo que ofrecérselo a Dios, entregárselo a Dios. Para yo poder entrar a la presencia de Dios y que Él huela rico, yo primero tengo que morir y quemar todo lo que yo, digamos, quiero para mí. Eso lo tengo que entregar a Dios. Ese es el holocausto que yo tengo que ofrecer. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Desde Adán y Eva, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de pecado que tiende a pecar. Y si nosotros entramos con esa naturaleza a Dios, Dios no nos va a recibir. Porque Dios dice, pero ustedes huelen a pecado y ese olor a mí no me gusta. Por eso, para entrar en la presencia de Dios tienes que dejar toda esa naturaleza a los pies de Dios y entregarla a Él. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, debes entregarlo al Señor. Entrar en ese tabernáculo y quemarlo todo a Dios. Por eso Pablo dice, yo cada día muero. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Pablo se mataba cada día o cómo hacía? No, lo que hacía Pablo es que cada mañana él ofrecía todos sus sentimientos a Dios, ofrecía todo lo que le agradaba a Dios y le preguntaba, Señor, ¿esto te agrada a ti? Yo voy a hacer esto te gusta. Señor, lo que yo estoy haciendo, ¿te agrada? Señor, con las personas que estoy andando, ¿esas te agradan a ti o será que es de mi agrado? Señor, si tú me dices que lo deje, yo lo dejo. Señor, si tú dices que ese trabajo no te agrada, yo tengo que dejarlo. Señor, si tú dices que lo que estoy haciendo no te agrada, yo lo dejo a ti, Señor. Te lo entrego. Muero a mí. Muero a lo que yo quiero para agradarle al Señor. Señor, si con la forma en que me estoy vistiendo no te agrada, te la entrego. A mí me gusta, pero si no te agrada a ti, yo te la entrego. Porque yo debo hacer lo que le agrada al Señor. Y miren que Jesucristo hace 2000 años, más de 2000 años, hizo el sacrificio más perfecto que había, para que nosotros no tuviéramos que volver a sacrificar animales como lo hacían los sacerdotes. Hizo el sacrificio excelso, por naturaleza, excelente para Dios. Fue el mejor olor de un sacrificio que pudiera haber habido en toda la tierra. Por eso es que nosotros ya no tenemos que volver a sacrificar animales. Pero sí debemos sacrificar nuestra vida para el Señor Jesucristo.
Miren lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para quemar todo lo que tenemos? Ya no tenemos que sacrificar animales gracias al sacrificio de Jesús, pero debemos seguirlo a Él, seguir a Jesús. ¿Y qué debemos hacer para seguir a Jesús? Negarnos a nosotros mismos. Pregúntese ¿usted se ha negado? ¿Se ha negado a todo? ¿Seguro? ¿O hay cosas que usted dicen, esta me niego, pero esta como que todavía no me niego? Todavía se da sus libertades. Yo le digo una cosa, yo todavía no he negado todo, porque todavía uno sigue creciendo. Si dijera que yo ya me negué totalmente, sería ya perfecto, don perfecto. Pero cada día nosotros, por eso dice Pablo, debemos morir. Porque cada día a uno se le levanta alguito. Y entonces cada día usted tiene que poner su vida en ese altar de bronce. Y por ahí las cosas que se le levantan, usted tiene que quemarlas allí en ese altar. Por eso es importante que usted todos los días se levante en la presencia del Señor. Yo lo invito a usted que cada mañana usted, cuando se despierte, lo primero que haga sea entregarle su vida al Señor Jesús, porque debemos hacerlo cada día. Hay personas que dicen, yo ya le entregué mi vida al Señor Jesús hace 20 años. Ah, bueno, ¿y de allá para acá qué? ¿Hace 20 años no le entrega su vida a Jesús? Tremendo. Todos los días debemos entregarle nuestra vida a Jesús. Todos los días debemos hacer esto que dice aquí en este versículo, porque nuestra naturaleza tiende a pecar, tiende a que vayamos hacia el mal. Pero todos los días debemos decirle al Señor, este día, Señor, yo quiero sacrificarme para ti, Dios. Señor Jesús, yo quiero seguirte. Y por eso dice la última parte del versículo, dice, tome su cruz. No es que debamos coger 2 palos y hacer una cruz y cargárnosla todos los días, sino que debemos llevar esas cosas que nosotros queremos a la cruz del Calvario. Lleve todo eso a la cruz del Calvario. Y allí Dios le va a decir, Dios le va a mostrar qué es lo que le agrada a Él. Porque en la cruz del Calvario fue que se hizo el sacrificio supremo, el mejor sacrificio que ha habido en todo el mundo. Allí en esa cruz fue donde se hizo el mejor sacrificio, y por eso todos nosotros debemos llevar todo lo que somos allí a esa cruz del Calvario. Y dice, tome su cruz y sígame. Porque no es como algunos dicen, ay, que yo debo llevar, hacer sacrificios duros para Dios. No, lo que Dios dice es que nosotros debemos negarnos y llevar todo a la cruz del Calvario, y Él allí dice que llevará todas nuestras cargas. Pero si usted se niega, solo si usted se niega, es que puede agradarle a Dios.
puede ser ese olor grato a Dios. Ese es el primer paso que debemos hacer para entrar a la presencia de Dios. Porque como les digo, en la tipología del templo era la entrada. La entrada era el holocausto. Nadie podía pasar de ahí si no quemaba todo lo que tenía en ese becerro. Lo mismo nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios si no quemamos todo nuestro ser, si no nos negamos a nosotros mismos, si no tomamos nuestra cruz y la llevamos a Jesús y lo seguimos. El segundo paso o el segundo altar que había en el templo, estaba en el lugar santo, era el altar del incienso. Era un altar más pequeño, pero donde se quemaba incienso. ¿Usted escuchaba del incienso? ¿Sí sabe qué es el incienso? Por ahí hay unas velitas que venden por ahí en la calle, velitas de incienso. Eso es una sustancia que se prepara con varias especias aromáticas, con varias plantas. Se prepara para que dé un olor agradable, para que expela un olor agradable. Y el sacerdote en ese tiempo tenía que, todos los días que entraba en el templo, quemar incienso a Dios en ese altar. Pero vamos a ver qué significa ese incienso. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. Ese incienso son las oraciones de usted y mías. De todos nosotros suben como incienso, como olor, como el aroma sube. ¿Sí ha visto que cuando usted quema una velita de esas de incienso, un aroma, eso tiene un humito, ¿cierto? Y eso va subiendo. Esa es la representación de la oración, y más que todo cuando usted adora al Señor. Cuando usted adora al Señor, cuando nosotros estábamos ahorita cantando, eso era como ese olor, como ese humo que iba subiendo a Dios. Y Dios estaba allí deleitado cuando usted estaba cantando al Señor. Cuando usted le estaba adorando, el Señor estaba, ay, qué delicia. Como cuando huele delicioso ese incienso. Como cuando sube a la presencia del Señor. Por eso es que es importante que nosotros tengamos una disposición de adoración a Dios para oler delicioso. ¿Usted adora al Señor en la presencia o solamente cuando viene a la iglesia? Hay que adorarlo todos los días. Cuando usted, vuelvo y le repito, todos los días en la mañana, usted se levante, después de que usted le dedique su vida al Señor y le diga, te entrego todo a Él, adórelo a Él. Adórelo, porque a Dios le agrada la adoración. A Dios le agrada la oración. La adoración, como dice aquí, es ese olor perfumado que le llega a su presencia. Cuando Él ve a alguien adorándolo, Él se deleita, Él se alegra. ¿Usted quiere alegrar el corazón de Dios?
adórelo. ¿Sabía que Dios se alegra? Es como cuando a usted le pasa algo bueno, como cuando a usted le cuentan una noticia buena que usted como que eso le llega al corazón y usted, ¡ay, qué delicia, qué chévere! Así es Dios cuando usted lo está adorando. Él le da gusto verlo a usted de rodillas adorándolo a Él. Verlo a usted diciéndole que Él es hermoso, que Él es lo mejor, que Él es lo mejor que ha podido pasar. Mire que el incienso es un tipo de esa adoración, no solamente a Dios. Muchas culturas, porque el diablo se copia de todo, ¿cierto? Muchos, los budistas, los hinduistas, todos utilizan el incienso para adorar. Que ese diablo sí, mejor dicho, es más copión. Tremendo. Se copió del incienso de Dios, que Dios había puesto para la adoración. Pero todos la utilizan es para la adoración. Inclusive también entre los reyes utilizaban el incienso. Por eso es que los reyes sabios, cuando iban a visitar a Jesús cuando nació, ellos le llevaron incienso. ¿Sí ha escuchado? ¿Sí ha leído la palabra? Una de las cosas que ellos llevaban era incienso. ¿Por qué? Porque ellos dice que llevaban su ofrenda perfumada con incienso. Ese era el perfume que llevaba esa ofrenda que le llevaban, porque ellos sabían que el que había nacido era un rey. Y ellos iban a adorar a un rey que había nacido. Y por eso les llevaban incienso para adorarlo, para rendirle adoración. Y nuestro rey, también nuestro rey que es Jesús, se merece esa adoración. Pero ese incienso nosotros lo representamos con esa adoración a Dios. Esa bendición que nosotros podemos darle a Dios con nuestra adoración. Entonces nunca se quede corto en adoración. Nunca ponga primero las peticiones que la adoración. Mire que Dios, cuando nos enseñó a adorar a sus discípulos, cuando nos enseñó a orar, Él primero puso la adoración antes que las peticiones. Antes que pedirle a Dios, porque es que hay unos que arrancan: Señor, yo necesito plata, Señor, yo tengo muchas deudas, Señor, me estoy ahogando en las deudas, Señor, yo necesito sanidad, Señor. Y eso está bien, pero primero debes entrar a adorarlo a Él. Jesús dijo, cuando les enseñó a orar, primero Él entró diciendo que era el Padre que estaba en los cielos, que era el Padre que Él quería que viniera y su reino estuviera en la tierra. Santificado sea tu nombre, le dijo al Señor. Y usted así debe entrar al Señor, a la presencia del Señor. Debe entrar con esa adoración a Dios. ¿Usted ora así? Cuando usted inicia de una: Señor, venga, Señor, no se vaya. Pero no entra con ese perfume para traerlo a Él. Cuando los que somos papás, cuando un hijo o una hija a usted le llega: papito, usted es el mejor, papito, usted es lo mejor que me ha pasado, papito, venga. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué me va a pedir? Pero es agradable, ¿no? O sea, si un hijo a uno viene y le dice: papito, venga, uy, usted es chéverísimo, papá. No, usted es lo mejor. Si se lo dice, ojalá que se lo dijera con el corazón, no solamente para pedirle.
pero es agradable. Entonces el papá, y después ya le dice: papito, me presta plata, papá, necesito para el colegio, me da plata. Y es mejor así. Y lo mismo pasa con Dios. Uno tiene que entrar a la presencia de Dios diciéndole: papá, tú eres lo mejor, papá. Pero decirle con el corazón: papá, yo te anhelo, papá, eres lo mejor que me ha pasado, Señor. Papá, tú diste todo por mí, Señor. Tu amor no lo puedo medir. Así como entramos ahorita en adoración, como estábamos ahorita en la adoración, decirle: papá, ese amor que me diste es sobrenatural. Y usted entra así, y después usted, cuando ya entra en confianza con el Señor, cuando ya entra con ese aroma agradable a Dios, usted puede decirle todo lo que usted siente, todo lo que usted necesita, todo lo que usted quiere. Porque usted ya está en la presencia del Señor, ya están allí en comunión. ¿Sí? Entonces esa es la adoración a Dios. Eso es lo que debemos hacer para atraer el corazón de Dios. ¿Sí? Para atraer lo que Dios, la presencia del Señor a nosotros. Amén. Pero también cuando nosotros nos impregnamos, estamos en la presencia del Señor, nosotros vamos a quedar impregnados del olor de Dios, de lo que huele Dios. ¿Cierto? ¿A usted no se le ha acercado un animalito? A veces los perritos o los gaticos se le acercan a usted a sobársele. ¿Sí le ha pasado? Los gatos más que todo. Llegan y se le acercan a usted y se le soban a usted así por todo lado. Porque ellos quieren quedar impregnados y impregnarlo a usted del olor de ellos y a usted a ellos. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros permanecemos en la presencia del Señor, en comunión con Dios, nosotros también quedamos impregnados del olor a Dios. Nosotros lo agradamos a Él con nuestro olor, pero Él también nos da de su olor. ¿Y para qué nos sirve tener el olor a Dios? Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces mire que nosotros también olemos a Cristo. Usted, cuando está suficientemente impregnado de Dios, huele a Cristo. Y como les decía hace rato, cuando usted se acerca a una persona a usted sabe a qué huele, ¿cierto? ¿A qué huele el de al lado? No, mentiras. Usted sabe a qué huele, si huele bien o huele mal. A veces usted sabe si se bañó o no se bañó. No tiene ni siquiera que preguntarle si se echó desodorante o no echó desodorante.
Porque cuando nosotros andamos con Jesús se nos pega ese olor. ¿Sí? ¿A usted no se le ha pegado una chucha? Ay, que no, eso cuando pues andan por ahí cerca, eso se le pasa. Ojo con eso, ojo con esas chuchas sueltas por ahí. Porque el olor se impregna, ¿sí? Y cuando nosotros olemos a Jesús, dice aquí en este versículo, dice que nosotros somos los que debemos manifestar, dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Diga, por medio de nosotros. Por medio de nosotros se manifiesta el olor de su conocimiento. El olor, dice. Yo cuando leí esta palabra, yo dije, ¿cómo así que el olor? O sea que yo huelo a los demás. Yo le huelo algo a los demás. Y no físicamente, espiritualmente. ¿Sí? Nosotros le olemos a algo al que está allá afuera, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio, a su vecino, a su vecina, a su familiar que no es cristiano. Usted le huele a algo. ¿A qué le huele a él? ¿Usted a qué le huele? ¿Sí? ¿Usted le huele a algo rico o simplemente no huele a lo que debe oler? Por eso es que hay mucha gente que a veces se toma dice que no quiere venir a la iglesia. Porque tristemente hay cristianos que no huelen a Cristo. O hay gente que viene a la iglesia que no huele a Cristo. Porque no han estado suficientemente en su presencia. Porque no han estado en comunión con Él. Porque no lo han atraído a Él suficientemente para que volamos a Él. Para que expelamos ese olor de Cristo. Y cuando nosotros impartimos ese olor a Cristo, los demás van a decir, yo quiero conocer a ese Cristo. Porque ahí en el versículo dice que nosotros somos los que manifestamos el olor de su conocimiento. O sea que la persona que huele a usted, que lo huele a usted, va a decir, yo quiero conocer a esa persona con la que tú andas. Yo quiero conocerlo a él. Porque huele muy rico. Porque se ve que tú estás en comunión con él. Y a veces tú ni siquiera vas a tener que esforzarte tanto en hablar de Cristo, sino que tu olor es el que debe hablar primeramente. Porque, como les digo, cuando usted le llega a una persona aquí, antes de que le hable, usted ya lo ha olido. Uno huele a una persona, por ahí a 3 metros ya percibe el olor de alguien, antes de que le hable. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando les llegamos a una persona, esa persona primero huele antes que nosotros le podamos hablar de Cristo. Ella primero ha olido lo que nosotros olemos espiritualmente. Y hay veces que, como les digo, tristemente decimos que somos cristianos, pero no olemos a Cristo. Decimos que seguimos a Cristo, pero no olemos a Él, porque no hemos pasado el tiempo suficiente con Él. Así como el gatico que se le soba a usted, así nosotros debemos hacer todos los días con Dios. Señor, imprégname de tu olor hoy. Imprégname de tu olor, porque quiero oler a ti, Señor. Quiero oler a esa presencia tuya, Señor.
Pero la única forma de oler a Cristo es pasar tiempo con Él, pasar la mayor cantidad de tiempo con Él, estar en su presencia la mayor cantidad y la mayor calidad de tiempo con Él, estando con Él, adorándolo a Él, como dijimos, negándonos a nosotros mismos y adorándolo. Esa es la mayor calidad de tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo usted con Dios? ¿Solo pidiendo? ¿O inclusive solo renegando de su vida? ¿O realmente pasa un tiempo de comunión con Dios? Debemos pasar tiempo de comunión con Dios. Así como lo hacemos con nuestros familiares, con nuestros hijos, como con las personas allegadas a nosotros, debemos pasar un tiempo de calidad con Dios, un tiempo de deleite con Dios. ¿Usted se deleita en la presencia del Señor? ¿O no ve la hora de orar y ni siquiera alcanza a leer un versículo de la Biblia y ora 5 minutos y ya, porque me tengo que ir? Tiene que pasar calidad y cantidad de tiempo con Dios. Tiene que pasar un tiempo de adoración y de bendición con Dios. No se le olvide nunca eso. Adore y bendiga el nombre del Señor. Siempre, todos los días de su vida. Yo lo invito a que todos los días de su vida usted adore y hable y pase tiempo con Dios. Eso no es solamente del domingo o del sábado del ayuno, los que vienen al ayuno. Eso es todos los días. Porque como un perfume, el olor se desvanece si no permaneces ahí. Lo mismo pasa con el olor a Cristo. Si tú solamente el domingo te deleitas, uy, qué rico, vengo aquí a adorar y a escuchar la palabra. Pero cuando sales de ese lugar, no te acuerdas más de Dios. Te olvidas del Señor, te olvidas de su palabra. Hasta el otro domingo. Ya el lunes ya no huele a nada, hermano. El lunes usted ya no huele a nada. El lunes ya se le escapó el olor. Porque usted ya no ha pasado tiempo. Y entonces usted se va a trabajar, se va a sus labores diarias y no afecta a las demás personas, como dice este versículo. No es responsable de llevar el conocimiento de Dios. Y entonces usted no va a hacer la labor que Dios le ha mandado a hacer, de llevar el amor de Dios para todo el mundo, porque eso es lo que nosotros debemos hacer: impregnar el mundo con el aroma de Dios, impregnar el mundo con ese olor fragante de Cristo Jesús, impregnar nuestra familia, nuestro barrio, nuestra casa con ese aroma de bendición, con ese aroma de gloria. Pero eso no lo hace Dios ni los ángeles, eso lo hacemos nosotros. Usted y yo somos los encargados de manifestar el olor al conocimiento de Dios. Usted y yo somos los que vamos a transformar el mundo, empezando desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestro trabajo. Somos los llevados a transformar la vida. Por eso usted no se queje de cómo está de mal el mundo si usted no lleva el olor a Cristo. Usted no tiene derecho a quejarse de que el mundo cada día va peor si usted no lleva el olor del conocimiento de Cristo, porque entonces no estás haciendo nada para cambiarlo. Cuando tú llevas el olor del conocimiento de Cristo, tú cambias.
el entorno que te rodea. Jesucristo a través de ti cambia el entorno que te rodea. Y vas a probarlo. A mí me ha pasado. Porque hay días, han habido épocas en que yo realmente reconozco que no he llevado el olor de Cristo. Han habido épocas en que uno se aparta y uno percibe que el entorno también cambia. Pero cuando llevas ese olor a Cristo, las personas a tu alrededor, el entorno cambia. Las personas empiezan a verte de una manera que están dispuestas a recibir la palabra del Señor. Están dispuestas a recibir de Cristo. Cuando tú llevas el olor de Cristo, todo tu entorno va a ser de bendición, de la gloria del Señor. Haz la prueba y verás. Desde esta semana empieza a impregnarte más del olor a Cristo. Desde esta semana que empieza, desde hoy mismo, empieza a impregnarte todos los días del olor a Cristo, como si fuera el perfume que te echas en la mañana antes de salir. Antes de echarte ese perfume, esa loción, imprégnate del olor a Cristo. ¿Cómo lo haces? Entrando en la presencia del Señor, negándote a ti mismo, adorándolo a Él, con tiempo, con bendición, con la gloria del Señor, y verás que las cosas, tu entorno va a cambiar, tu vida va a cambiar y las vidas de los que te rodean van a cambiar. Pongámonos de pies.